Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video. Rápidamente vamos a revisar la musculatura respiratoria. Desde el punto de vista funcional, el tórax se considera desde el cuello hasta la pelvis y incluye además la caja torácica propiamente tal, el diafragma y el abdomen. Esta cavidad tiene dos componentes rígidos, por una parte la columna vertebral y por otra la pelvis, cuya forma no es modificada por la contracción de los músculos respiratorios. En cambio, las paredes anteriores y laterales se van a desplazar directamente por la acción muscular e indirectamente por los cambios de presión que ésta provoca. En este cuadro podemos revisar los músculos respiratorios. Se separan dos, en inspiratorios y expiratorios. Los inspiratorios, que se utilizan durante una respiración tranquila, son el diafragma, los escalenos y los paraesternales. Músculos que son accesorios para la inspiración está el esternocleidomastoideo, el trapecio y los pectorales. Y los que nos van a fijar a pared torácica, los intercostales externos. Por otro lado, la musculatura expiratoria encontramos en una expiración forzada trabajando los intercostales internos y los abdominales. Teniendo esto en mente y en conocimiento, la respiración en reposo se sostiene básicamente por un músculo, que es el diafragma. Pero, para que su acción sea eficaz, es necesario que actúen los músculos intercostales externos, ya que nos van a estabilizar el tórax, impidiendo que se hunda cuando éste se va a contraer. Esto es especialmente importante en los recién nacidos. Durante la expiración tranquila, no hay actividad de los músculos expiratorios, ya que es un fenómeno elástico. Tranquilo es elástico cuando hay un problema ya patológico, o no tan patológico, sino que en alguna exigencia fuerte como deporte, se puede provocar la activación de la musculatura accesoria. Sin embargo, el diafragma se mantiene en contracción decreciente al comienzo de la expiración, evitando que el pulmón se desinfle bruscamente por efecto de la retracción elástica del pulmón. La ventilación aumenta sobre 20 litros por minuto, y se va a agregar la contracción activa de los músculos expiratorios abdominales. Esto ocurre si la ventilación aumenta sobre los 20 litros por minuto. Sobre los 40 litros por minuto va a ocurrir durante el ejercicio físico intenso, como les mencionaba, y se va a sumar los músculos accesorios de la inspiración. Y si la ventilación va a sobrepasar los 100 litros por minuto, como sucede en la ventilación máxima voluntaria, se reclutan todos los músculos torácicos y abdominales que tiene alguna o acción respiratoria. Ahora en sí, hablando del diafragma como principal músculo de la respiración, se va a contraer con una frecuencia de 10 veces por minuto aproximadamente durante toda nuestra vida. Esta actividad continua es posible debido a que es un músculo esquelético con características especiales, bioquímicas y enzimáticas que la van a asemejar al miocardio, es decir, a la musculatura cardíaca. Y su contenido de mitocondrias y citocromo-oxidasas, su capacidad de metabolizar el lactato, el flujo sanguíneo que tiene, van a permitir que tenga estas propiedades para que se contraiga constantemente durante toda la vida. Las cualidades que tiene el diafragma y para que cumpla su papel como órgano esencial de la vida, y es de carácter crucial este hecho, ya que en insuficiencia circulatorias graves, por ejemplo un shock, el diafragma, el corazón y el cerebro son los órganos que van a recibir prácticamente todo el flujo sanguíneo disponible, y el resto del organismo queda en una mínima irrigación. Esto quiere decir que cuando ocurre estos fenómenos, el cuerpo se preocupa de mantener irrigados los músculos o los órganos en sí, que son principales para mantenernos con vida. Entonces, dentro de estos órganos va a incluirse el diafragma, porque sin esto no podemos respirar, no ocurre la ventilación. Sus fibras van a nacer en un tendón central y se van a dirigir radialmente hacia sus inserciones periféricas. Una de ellas se inserta en las 6 costillas inferiores y en el esternón.
y la otra en las primeras vértebras lumbares. Está inervado por el nervio frénico, que no se les debe olvidar nunca, cuyas raíces nacen en C3 a C5. El flujo sanguíneo lo recibe de las arterias mamaria interna, intercostal y frénicas inferiores, que presentan abundantes anastomosis entre ellas y van a formar una red alrededor de este tendón central. Esta buena perfusión del diafragma va a permitir que su flujo sanguíneo pueda aumentar 5 a 6 veces cuando trabaja contra una carga respiratoria patológicamente aumentada. Para comprender el efecto inspiratorio de la contracción del diafragma, hay que tener presente la disposición anatómica de este músculo. Como hay otro video que hemos subido, este se compone de una cúpula, o tiene forma de cúpula, por eso se denomina cúpula diafragmática. Y vamos a centrarnos en esta figura, de la mecánica de la contracción del diafragma. Al nivel de la capacidad residual funcional, una parte importante del diafragma está en contacto directo con la pared torácica costal, formando una zona de aposición, que acá se denomina con una Z y una A, que quiere decir zona de aposición. La contracción del diafragma incrementa el tamaño del tórax. Acá vemos que se está comenzando a contraer, aumentando el diámetro vertical al descender hacia el abdomen. El aumento de los diámetros anteroposterior y lateral se debe a la transmisión de la presión positiva abdominal a la caja torácica a través de la zona de aposición y a la elevación de las costillas inferiores con un movimiento de asa de Walde. Este es el denominado movimiento de asa de Walde. Acá está en una capacidad residual funcional, forma una cúpula y se crea la zona de aposición, y luego esto es más biomecánicamente hablando. Se contrae, aumenta su diámetro y produce por el efecto de presiones que ingrese el aire. Bien, y finalmente vamos a revisar unos puntos. Y dicen: el acortamiento de las fibras diafragmáticas produce el aplanamiento de la cúpula y se desplazan hacia el abdomen, aumentando el eje longitudinal del tórax, subiendo la presión abdominal. Cuando se observa el tórax aplanado, esto se denomina signo de Hover. El acortamiento en sentido cráneo-caudal de las fibras de la zona de aposición levanta las costillas y, por la forma en que éstas se articulan con la columna vertebral, las desplaza hacia afuera. Para que esta acción ocurra se requiere que exista un mecanismo que impida al tendón central del diafragma descender libremente hacia el abdomen. Esto se logra por la resistencia que opone en conjunto el contenido del abdomen, la tonicidad o el tono muscular, y la fijación de la cúpula diafragmática así lograda provee que las fibras del diafragma tengan un punto de apoyo para poder levantar las costillas. El aumento de la presión intraabdominal durante la inspiración se transmite a través de la zona de aposición a la caja torácica inferior, contribuyendo también a su expansión. La magnitud de este efecto depende del tamaño del área de aposición y del grado en que aumenta la presión intraabdominal. Un factor que afecta importantemente la acción del diafragma es el volumen pulmonar. A medida que esto aumenta, el área de aposición se reduce progresivamente para desaparecer cuando el pulmón se acerca a su capacidad máxima. En ella las fibras diafragmáticas se disponen perpendicularmente a la pared torácica y su contracción puede traccionar hacia adentro el borde interior de la caja, en lugar de elevarlo. La presión generada por el diafragma se puede conocer si se registran las presiones que genera a nivel del tórax, denominada presión intraesofágica, y del abdomen, presión intragástrica, cuando el diafragma se contrae. A medida que progresa la inspiración, la presión pleural se hace más negativa y la presión abdominal se vuelve positiva, y la diferencia de estas presiones que se produce entre el abdomen y el tórax da como consecuencia, o a causa de la contracción del diafragma, se va a denominar presión transdiafragmática. Durante la respiración tranquila, el cambio de presión transdiafragmática es aproximadamente de 11 centímetros de agua,
y está determinado por un aumento de 7 centímetros de agua en la zona gástrica y una disminución de 4 centímetros de agua en la presión torácica. Bueno, espero que les haya servido este video, haya sacado puntos relevantes y será hasta una próxima.